Hablemos de Historia es un especial de televisión creado especialmente por Radio y Televisión Educativa para poder preservar el legado histórico de nuestros héroes. En esta ocasión hablamos de Juan Pablo Duarte, nuestro padre fundador de nuestra dominicanidad, de nuestra patria, República Dominicana. En el día de hoy conocemos el legado histórico de nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte. Conversamos con el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón para conocer toda la trayectoria histórica de nuestro padre fundador. Hablemos de historia. Me encuentro con el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, vicepresidente del Instituto Duartiano. ¿Quién es el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón? Es un médico, pediatra, me especialicé en Estados Unidos, que soy vicepresidente del Instituto Duartiano, encargado de investigación del Instituto Duartiano, entonces escribo trabajos en el boletín del instituto y eso es realmente lo que yo estoy haciendo. Que aquí tengo en mis manos, el más reciente. Pero hablamos... Ahí hay un artículo mío. Hablamos en este día de historia y hablamos un poco más de la vida que mucha gente tal vez no conoce, de nuestro patricio, nuestro fundador, nuestro Juan Pablo Duarte. ¿Cómo era Juan Pablo Duarte de niño? Bien, mire, Duarte fue el cuarto niño del matrimonio de José Díaz y su esposa. Del primero al cuarto, el segundo y el tercero murieron. Wow, había una alta mortalidad infantil en esa época. Pero Duarte entonces, desde pequeño, dio grandes demostraciones de inteligencia. Ya Duarte a los 6 años se repetía el catecismo de memoria. Quiere decir que Duarte lo criaron en un ambiente cristiano. Sin embargo, su papá era anti-haitiano, porque cuando vino Toussaint en 1801, la familia se fue para Puerto Rico. ¿Toda la familia de Duarte? Toda, el papá y la mamá se fueron para Puerto Rico. Ya. Y allá fue que nació Vicente Celestino Duarte. Es decir, el más viejo. Ya. Entonces, la familia regresó después ahí cuando Juan Sánchez Ramírez, la reconquista, ¿verdad? Ahí regresó la familia en 1809, 1810, no tenemos la fecha exacta. Y por eso, entonces, Duarte nace aquí ya. Ya. El segundo y el tercero, ya le dije, murieron. Entonces, Duarte creció, ¿verdad?, entonces en el seno de una familia cristiana. Y con vamos a decir, un frente arduo contra los haitianos. En el hogar, un ambiente anti-haitiano, porque el papá, después que regresó, que vino la invasión de Boyer, que le llevaron un documento para que firmara apoyando a Boyer, se negó. Se negó, no firmó nada, lo mandó lejos. Doctor, podemos hacer un paréntesis. En esa época, los padres de Duarte eran de una clase media alta. El papá tenía un negocio
de quincallería de productos del mar, de los barcos, y era un importador. Ya. Hoy lo llamaríamos un importador. El único que había en la ciudad en esa época. Y le fue muy bien. Por eso él adquirió esta casa, era aquí donde vivía. Y por eso él amplió el negocio y después puso una ferretería. O sea que Duarte, digamos que era de clase alta. No de clase media, como se ha querido decir. No, era de clase alta Duarte, porque su papá le fue muy bien en sus negocios. Entonces, en ese proceso que crece Juan Pablo Duarte, siendo un niño de clase alta, Sí. Viendo la actitud de su padre, Sí. renuente, antihaitiana. Exactamente. Crece Juan Pablo Duarte y vamos a dar un salto muy inteligente, hacía el catecismo, se lo sabía de memoria, a los 6 años. ¿Cuándo inicia Juan Pablo Duarte a mostrar ya en su juventud, y que queremos hablar de su libro también, de los 25 años de Duarte, porque vemos la imagen de Juan Pablo Duarte ya de una edad madura, pero sin embargo, Juan Pablo Duarte, en el proceso de nuestra independencia, era un joven? ¿A qué edad empezó todo ese arduo trabajo? Vamos a llegar ahí. Como Duarte era tan inteligente y no había escuelas en la ciudad, los haitianos habían cerrado la universidad. Duarte iba a escuelitas particulares. Su papá quería que Duarte aprendiera contabilidad para manejar bien el negocio de la ferretería. Como todo padre. Exacto. Entonces aprovecharon que se iba para España un amigo de la familia y le pidieron que llevara a Juan Pablo y fueron a Barcelona. Entonces, ¿Qué edad tenía en ese momento? Duarte tenía 16 años. Un joven. Jovencito, 16 años. Entonces, cuando él se monta en el barco para ir a Estados Unidos, porque el viaje era para Barcelona, pero no fue directo, no había comunicación directa con Europa. Se iba a Estados Unidos y de Estados Unidos a Europa. Cuando él se monta en el barco, el capitán es un americano, de esto bien racista, y le dice: mira muchacho, ¿no te da vergüenza estar gobernado por esos negros esclavos? Dios. Le dice así, en tono despectivo. Y entonces ahí fue que Duarte se motivó y le dijo: mire, yo soy dominicano. Porque ese era ya una manera de llamar a los habitantes dominicanos por Santo Domingo. Eso venía de muy atrás, de que cuando la despoblación de Osorio en 1605, los que se quedaron, ¿verdad? Cuando vinieron los otros, ocuparon la parte occidental de la isla, a lo que encontraron, le pusieron dominicanos por Santo Domingo. De ahí fue que surgió ese nombrecito de dominicano. Entonces, yo soy dominicano, le dice Duarte al capitán, y cuando yo regrese, voy a organizar un movimiento para independizar a mi país de los haitianos. O sea, que él hizo ese propósito, un jovencito de 16 años, al montarse, al abordar el barco que lo iba a llevar a Estados Unidos. Wow, eso es impresionante. Ya ahí fue que él hizo el propósito. Criado en un ambiente haitiano, al montarse en el barco, despectivamente, el tipo le dijo que no le daba vergüenza, porque el pasaporte de Duarte era haitiano, no tenía que ser de otro. Que si no le daba este vergüenza, hombre alto, elegante, blanco, buen mozo. Y entonces ahí fue que le picó el amor propio y Duarte decidió hacer eso ahí. Y ahí fue que él hizo el propósito, el juramento, podríamos decir, de que él al regresar iba a organizar el movimiento para independizar a su país. ¿Qué tiempo se tarda en ese proceso? Porque él solo está 16 años, es un joven. Sí, bueno, él estuvo 2 años, cuando él regresó tenía 18. Ya. Entonces, pero el viaje de él es muy interesante porque en Estados Unidos ya él tiene el propósito, ¿verdad?, de hacer un país nuevo. Y cuando va a Estados Unidos conoce la democracia, porque ya, de hecho, era la única democracia que funcionaba en el mundo en ese momento, la de Estados Unidos. Y él se familiariza. ¿Qué tiempo dura en Estados Unidos? Un mes. Duró, antes de llegar a España. Antes de salir para... No, primero fue a Inglaterra, después. Ya. O sea, el viaje de Duarte fue Santo Domingo, Nueva York, Londres. Londres fue a Francia, Francia fue por tierra a España. Él llegó a Barcelona el 1 de octubre y salió de aquí
a, a finales o en julio. O sea que el viaje le cogió un par de meses para llegar. Entonces, ¿qué estudia Duarte en España? En Bueno, Barcelona. pero entonces, fíjate, ya con esa idea, él también pasó por Inglaterra y vio el Parlamento francés. Sí, pero ahí duró poco, vamos a decir un En mes. Inglaterra duró 5 días. Exacto. Pero se dio una vueltecita, ya con su idea en la cabeza, se dio una vueltecita por el Parlamento y lo vio funcionando en Londres. Y después se fue a Francia, ahí no había nada. Ahí estaban los Borbones de nuevo, restaurados, antirrevolucionarios, por ahí pasó. Y llegó entonces a Barcelona, donde había un rey también absolutista. Y él comenzó entonces a estudiar. Y ahí estudió filosofía, estudió matemática, estudió logística militar, se preparó. Se hizo un romántico, porque la modalidad de poesía de la época era el romanticismo. Y también aprendió la contabilidad que su papá quería, porque su papá realmente lo mandó a hacerse contable. Así es. Y él aprendió y se hizo contable. Por eso los contables muy orgullosamente dicen que Duarte es el primer contable Bueno, del país. el único. Y es verdad. Y dio cuenta de lo que gastó, pero sí, eso sí, más adelante. Todo más adelante la demostró. Así es. Pero al retorno de Duarte, dura 2 años Bien, allá en Europa, en España. Barcelona. En Barcelona retorna Sí. el mismo proceso de regreso. No sabemos la ruta del regreso. Ya no se sabe, Eso se desconoce. No está claro si vino directo, si fue otra vez la misma ruta para llegar. Ruta, no sabemos, porque ya después se restableció comunicación directa con Europa desde aquí. Pero no sabemos realmente la ruta del regreso. Sí que ya estaba aquí para septiembre del 1823. Él se fue de 16 años. ¿Retorna de? No, ya estábamos en el 28 por ahí, que retornó de España. Él estuvo 2 años fuera, se fue a los 16 años, en el 31 fue que regresó, 1831. Entonces ya tendría qué edad? 18. 18 años. Sí. A los 18 años Duarte llega a República Dominicana. Sí. Estamos con todo... Dominado por los haitianos. Y lo primero que le preguntan es, oye, ¿qué fue lo que más te impresionó? La voluntad de la gente de Cataluña de que tengan su fuero y como hacerse independiente. Un problema que hay en España todavía. Que aún hasta el día de hoy. Que todavía lo tienen. Y entonces él le dijo que eso era lo que más le impresionaba y que él iba a trabajar para que la República Dominicana también se hiciera independiente. ¿Qué hizo Duarte a sus 18 años? Viene a su casa, a su padre. Viene, bueno, a trabajar, podríamos decir, en la empresa del padre. Sí, entonces, en la cancillería de barco y en la ferretería. ¿Qué pasa en ese lapsus de tiempo? Entonces, con todo ese conocimiento y con ese sentimiento gestor de libertad que tiene ya el joven de 18 años. Pero ¿qué acontece ahora ya en su tierra? Ya, bueno. Entonces él comienza de tarde, cuando acababa del trabajo, a hablarle a los compañeros del barrio de por aquí, de la Tarazana, de independencia, de sus ideales, pone una escuela de esgrima para que ellos aprendan. ¿Era bueno en esgrima Duarte? Sí, pero el mejor era Juan Isidro Pérez, que se hizo un fanático de Duarte realmente, Juan Isidro Pérez. Entonces ya él prepara el ambiente para la independencia. Y en el 1838 él ve que está el ambiente propicio al ponerle Boyer el impuesto a los dominicanos para pagar la deuda de Haití con los franceses por el daño que hicieron los haitianos a los franceses. Y los dominicanos decían, pero nosotros no tuvimos nada que ver con eso. ¿Cómo es que no ponen un impuesto para pagar eso? Eso fue vamos a decir, 1838. La pequeña bola de nieve que se gestó. El detonante para que la nación. Pero yo quiero hacer un paréntesis, doctor Grullón, para hablar de ese joven de 18 años, ya de 20 y tantos. ¿Se enamoró Duarte? Claro. ¿Qué pasó con esa? Porque usted dijo hace un ratito, doctor, y perdóneme, que también fue un romántico por la poesía, ¿no? Sí, era un romántico. Mire, Duarte era muy activo socialmente en esos años.
se tiene constancia de que iba a los bautizos, porque en las actividades sociales eran bautizos y matrimonio Así en es. esa época. Y primera comunión. Eso era lo social que había. Se hacían algunas fiestecitas, pero básicamente las actividades eran religiosas. Entonces, Duarte aparece padrino en varios bautizos, asistente a bodas. De hecho, sabemos de que estaba aquí en septiembre porque figura como testigo en un bautizo. Ya. Así fue que nos enteramos que ya había regresado para esa época. O sea, además tenía novias. Imagínense, Duarte era rubio de ojos azules, blanco, elegante. Un tipazo en buen dominicano. Su primera novia, María, formal, de anillo y todo, Mariela Bobadilla. ¿Por qué no hubo matrimonio? ¿Qué nos cuenta la historia? No sabemos bien, porque ese compromiso se acabó. Ese compromiso se... ¿Qué tiempo? Pero el anillo lo tenemos ahí. Está aquí en el museo. Es decir, que él le llegó a entregar el anillo. Sí, un anillo de a compromiso a Mariela Bobadilla. Entonces, ese matrimonio se acabó y después... Ese matrimonio nunca se hizo. Ese compromiso. Exacto. Y entonces vino el noviazgo con Prudencia Lluveres, la nona, famosa por su belleza. Esa era famosa por su belleza. Y también le dio su anillo. Aunque ellos parece que estaban haciendo los preparativos para casarse. Porque un hermano de ella, de 16 años, Pedro Lluveres, fue con Duarte al Cibao en el 44. Un muchachito, ¿qué hacía ese muchachito en la comitiva de Duarte? Hermano de su novia. Yeah. Entonces, es una señal de que la relación iba ya camino de casarse. Pero como Duarte, cuando volvió a la ciudad, fue preso, que lo trajeron, y después lo expulsaron, no hubo matrimonio. Ok, entonces... Pero déjenme decirle que Prudencia no se casó y se quedó con su anillo. Wow. Y cuando trajeron el cadáver de Duarte, ella lo vio pasar con su anillo y lloró. Wow. Para que usted sepa. Prudencia Lluveres, la nona. No se es casó, decir, ella se comprometió con él. ¿Y qué edad tenía ella en ese momento? Ese dato exacto no lo tengo. Pero eran jóvenes, de 20 y Era tantos compañera años. de edad de Duarte. Duarte Ya. tenía 20 y pico de años y ella también. Entonces ese compromiso, hasta el día que vienen sus restos acá a República Dominicana, ella mantuvo su anillo. Wow. Y no se casó. ¿Y por qué no se habla tanto? Porque es una historia de amor muy linda. En el sentido, nunca se llegó a concretar, pero el amor de ella hacia él es impresionante. No murió. Así fue. Entonces Duarte llega al país, está, bueno, la parte gestora de conquistar a todos sus amigos. Sus amigos. Sus amigos que también eran de clase alta. Sí, sí. No, por eso dicen que la trinitaria eran Duarte y los blanquitos de la Tarazana. Dios. Porque eran descendientes de españoles toditos. Y por eso fue que algunos de los trinitarios, cuando la anexión, se hicieron de la anexión. La favorecieron porque ellos eran españoles, eran hijos de españoles, igual que Duarte, sus amigos de la Tarazana. Con eso él comenzó a organizar su movimiento. Ok, ¿cuándo inicia ya de manera formal el grupo patriótico de los trinitarios? Sí, en julio, el 16 de julio de 1838. Ok, ¿qué pasa en ese momento? Es decir, ¿ya Duarte había sido expulsado o no? No, todavía. Ok, empieza todo el proceso, entonces Duarte tiene, ¿qué cantidad de miembros? ¿O se reúnen de manera...? No, Duarte regresa en el 31. Hasta el 38, en esos 7 años, Duarte es un joven activo socialmente, tiene sus novias, y de tarde le hablaba a sus amigos. Conquistando. Exacto, para hacer una independencia, que había que independizarse de los haitianos. Pero cómo lo iban a hacer no lo sabían. No tenían nada organizado. Entonces Duarte ve el disgusto que causa ese impuesto y dice, no, yo voy ahora a organizar mi movimiento. Y entonces ahí es que aprovecha el día de la Virgen del Carmen, que frente a la iglesia había mucha gente allí en donde se obispo Noel, porque iba a haber una procesión. Entonces se reúnen en la casa de la mamá de Juan Isidro Pérez, frente a la iglesia, y ahí es que funda la Trinitaria. Y entonces ya el movimiento se organiza. ¿Cómo se da ese proceso de organización? Bueno, hay un famoso juramento
que es a donde explica Duarte la bandera, el nombre del país y todas las cosas que se van a hacer. Entonces, quien toma la decisión es el grupo de la Trinitaria, ¿verdad? Pero el grupo gestor de nuestra independencia, pero Juan Pablo Duarte como cabeza, Sí. ¿por qué nunca él quiso ser presidente cuando De la dice la República. historia que se le dio la oportunidad? Bueno, pero ya eso fue después. Sí, mucho tiempo después. Pero en el momento, él es el presidente de la Trinitaria. Ya. Y él es el líder, y él es el que organiza todo. Y se hace un ejército paralelo, y él es el general en jefe. O sea, era un movimiento con un aspecto militar. Y Duarte también ingresó en lo que era el servicio militar haitiano obligatorio. Y llegó a ser oficial, a un cargo de... Ya Duarte llegó a ser coronel en la reserva del ejército haitiano. Wow. Él Igual entró- que sus amigos, me imagino, porque usted mencionó una palabra hace un momento de que era servicio militar obligatorio. De los haitianos. Todos del los ejército. dominicanos. Es posible que todos sus amigos estuvieran. No tengo el dato exacto, Ok. pero es muy probable que sí, porque eran todo el que pudiera comprarse su uniforme. Los haitianos lo ponían a hacer ejercicios militares periódicamente y ellos estaban en la reserva. Era como una reserva militar que tenían los haitianos. ¿Cuándo se conoce Juan Pablo Duarte con Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella? Se piensa que ya para el 38 tenía relaciones con ellos, pero no eran sus íntimos, por eso ellos no aparecen entre los primeros 9. Aunque después ya se habla del movimiento de los que van a obedecer a los trinitarios, y entonces ahí sí aparecen ya Sánchez y Mella. ¿Cuándo es la primera vez que es apresado Juan Pablo Duarte y es expulsado de República Bueno, Dominicana? entonces fíjese. Duarte trabaja en secreto. Ujú, la Porque la sociedad Trinitaria. era secreta, trinitaria, porque uno solamente sabía de 2 más. Porque si se conocía, no pudieran delatarse. Además, Duarte escribió el juramento trinitario en un idioma particular. No fue ni en español ni en inglés, él se ideó un idioma. Él aprendió eso en Barcelona, porque en Barcelona se conspiraba contra el rey y había muchas sociedades secretas. Entonces, esas sociedades secretas escribían lo que se llama un lenguaje criptográfico, o sea que solamente lo entienden los que están ahí. La Trinitaria originalmente no se escribió ni en español, ni en inglés, ni en ningún idioma conocido, en un lenguaje criptográfico que se inventó Duarte, que solamente sabían los 9 que estaban ahí. Por eso te tomó hasta los 1890, no se supo ese juramento, que lo reveló Félix María Ruiz, 1890. No se sabía de ese juramento. Entonces, lo que le quiero decir es que es imposible trazar cómo se expande una sociedad secreta. Ahora sí está claro que Duarte viajaba y se hacía pasar por agrimensor. Para no despertar sospechas de los haitianos, Duarte se hacía pasar por agrimensor y se movía por todo el país. Y uno presume que también dejaba organizado su movimiento. Por eso cuando estalla el movimiento, estalla a nivel nacional. ¿Cuántos años después de la fundación del movimiento ya se da a conocer? En el 43, a los 5 años, entonces viene la reforma haitiana. Los haitianos mismos se cansaron de Boyer, de pagar los impuestos, porque había un grupo en Haití que no estaba de acuerdo con esos impuestos. Y ese grupo se le reveló a Boyer en el Senado, en la Cámara de Diputados, y organizaron en Praslin una revolución contra Boyer en el 1842. Revolución que se extendió por todo Haití y se extendió hasta este lado. Que el que la presidiera, Desgrot, de este lado, era revolucionario. Entonces, Duarte dice, pero ahora los haitianos están divididos. Este es el momento de nosotros entrar en acción. Entonces Duarte envía a Mella, Haití, a contactar, porque no sabía que Desgrot era el líder aquí. Pero entonces Mella se puso en contacto con Herat
Y cuando vino, le dijo, mira, es Desgros el hombre. Y entonces Duarte y Desgros se ponen de acuerdo y el movimiento aquí toma fuerza. Después que cae Boyer en Haití, el gobernador Carrier de aquí no quería entregar. Entonces, Duarte y Desgros participan en una escaramuza militar contra las tropas haitianas que estaban ahí en la fortaleza Osama, en el Parque Duarte. Eso fue en marzo de 1843. Y perdieron. Entonces Duarte se fue a San Cristóbal y ahí organizó un ejército en 3 días y venía para acá con 3.000 hombres. Por eso yo digo, ¿cómo Duarte va a San Cristóbal y en 3.000 hombres organiza un ejército si no hay un movimiento que está ya listo? Exacto, ya estaba allí. Estaba bien preparado. Ya estaba gestado. Cuando viene esa fuerza que encabezan Desgros y Duarte, el gobernador Carrier dice, no, me voy. No tuvieron que pelear porque pues ya había caído Boyer y Carrier se fue. Ya. Entonces, el 30 de marzo de 1843, entraron triunfantes por la Puerta del Conde las tropas lideradas por Duarte y Desgros. Y comienza entonces una nueva etapa. Vienen unas elecciones en la ciudad para elegir las autoridades. Y son los trinitarios los que la controlan y los que ganan. Duarte prefirió no candidatearse. ¿Por qué? Bueno, porque él prefería todavía estar en un segundo plano y poner ahí a sus seguidores más cercanos, y como los puso. Ahí estaba Pedro Alejandrino Pina, estaba Juan Isidro Pérez, estaba ese grupo ahí que hacían lo que le decía Duarte, y él decidió no encabezar la Junta. Porque, fíjese bien, al ver la fuerza que tenían, ya los trinitarios querían proclamar la independencia de una vez. Y Duarte le dijo, espérense, tenemos que culminarlo a nivel nacional, porque este movimiento no está a nivel nacional. Entonces, él salió a coordinarlo nacional. Y el último sitio donde él dijo que estábamos más flojos es en el este. Y fue allí. Y en el este, los fuertes eran los mellizos Santana, porque nunca se dice eso, solamente se habla de Pedro. Pero Ramón era realmente el intelectual y el que gobernaba a Pedro. Pedro era el que le dirigía a los peones. Era el capataz. Era como un militar. Bueno, sí, era el capataz, el que dirigía los peones. Pero el intelectual era Ramón. Y Duarte solamente se entrevistó con Ramón porque Pedro no fue. Se dice que ya Pedro y Ramón, Bobadilla, les había hablado, que ellos quizás... Pero la verdad fue que Ramón le dijo a Duarte que sí, que estaba con él y que no se preocupara de Pedro, que él lo convencía. Cuando Duarte regresa de ese viaje, se encuentra con que en la capital se ha dividido el grupo de los haitianos de Desgros y de los de Pina y que él había dejado. Y ya el gobierno de la ciudad no funcionaba, porque no se ponían de acuerdo. Primero los haitianos querían que las sesiones se escribieran en francés y los dominicanos dijeron que no, que debía ser en español. Y por ahí comenzaron los pleitos. Y cuando ya Duarte regresa, que estuvo fuera 4 o 6 semanas, no había gobierno en la ciudad. ¿Qué pasó entonces? Entonces, Desgros se da cuenta de la fuerza que tienen los trinitarios y le escribe al nuevo líder haitiano, que es Erard, que venga con un ejército para dominar a Duarte y sus seguidores, o de lo contrario se iba a perder la parte este de la isla. Y por eso es que viene entonces ahora Charles Erard con un ejército de 12.000 hombres atrás de Duarte, específicamente atrás de Duarte. Duarte tiene que salir del país. Y por eso es que Duarte se va, y con él se van sus más fieles seguidores, que eran Pina y Juan Isidro Pérez. ¿A dónde sale Duarte? En una goleta fue a parar a Curazao. Estuvo en Saint Thomas, de ahí estuvo en Venezuela y se estableció en Curazao. ¿Qué tiempo duró en Curazao? Bueno, desde principio de agosto hasta que regresó en marzo. Agosto del 43 a marzo del 44, son 7 meses, 6, 7 meses. Pero Duarte lo que estaba era activo preparando una invasión para venir para acá. Invasión que iba a venir por Guayacanes.
¿Y qué pasó con esto? Que Duarte se enfermó. Le dio su primer ataque palúdico. Wow. Duarte pasó todo el mes de enero en Pero en Curazao Curazao. con una fiebre que no se le quitaba, que creían que se iba a morir. Hasta principios de febrero. ¿Con quién él estaba en Curazao? Con Pina y Pérez. Solamente. Sí, y cuando él recobró, digamos que despidió la fiebre, porque el médico le daba quinina. Entonces, ¿Qué es eso? quinina era el medicamento que se usaba en esa época para el paludismo. Entonces, ese fue su primer gran ataque palúdico. El segundo le dio aquí en Puerto Plata, en la cárcel. Él periódicamente le daban esas fiebres. ¿Y era normal Típico paludismo. Ya. Llegó el cónsul Saint-Denis en enero, el 13 del 44, a poner en marcha el plan para que Samaná, en el nuevo país, la República Dominicana, se la den a Francia. Están de acuerdo Bobadilla, Santana y ese grupo. Y hasta Sánchez estaba de acuerdo. Pero Duarte está afuera. Es decir, la cabeza está afuera y estamos tomando decisiones de anexar o de ceder una parte de la región. Sí. Entonces, cuando retorna a Duarte dice que no. No quiere. No Imposible. quiere. Yo estoy luchando para ser soberano e Claro. independiente. Exacto. No, ¿por qué le vamos a dar eso a Francia? Además, ¿por qué tenemos que seguir pagando la fuñida deuda? Duarte tampoco estaba en eso. ¿Qué pasó ahí? En el febrero del 44 regresaron los regimientos 31 y 32 del ejército haitiano. Mire, los haitianos realmente abolieron la esclavitud. Cuando Boyer vino, en el año 1822, abolió la esclavitud. Pero no había igualdad, porque eso es lo que se le escapa a la persona. En Haití, la constitución que hizo Dessalines especificaba que solo los negros podían tener propiedades y derechos de ciudadanos. O sea que es verdad que los haitianos fue el primer país del mundo que abolió la esclavitud. Wow. Pero crearon una república negra. Una república negra. Sí, en sus acápites dice que solamente los negros. Estuvo en la Constitución, ¿usted sabe hasta cuándo? Hasta los 1940. Fueron los americanos que lo quitaron. Hasta los 1940, 1920 y pico. Los americanos cuando intervinieron Haití en 1915 y que estuvieron ahí hasta el 33, encontraron eso en la Constitución haitiana. Y fueron ellos que lo quitaron, no fueron los haitianos. Fueron los americanos que le quitaron eso a la Constitución haitiana. Y además todavía están pagando la deuda, los haitianos, de la independencia con los franceses. Todavía cuando vinieron los americanos ahí. Pero hablando de lo nuestro, de lo que pasó en enero y febrero del 44 fue que al abolir los haitianos la esclavitud, los dominicanos esclavos que habían, que no eran muchos, y eran la mayoría negros, entraron al ejército haitiano. Eran dominicanos, pero hicieron las compañías 31, 32 y 33. Esas tres eran de dominicanos, de color. Y ahí estaba metido José Joaquín Puello, que era de los líderes, era general, digamos, o coronel del ejército haitiano. José Joaquín Puello, soldado profesional. Cuando hacen la revolución contra Boyer, acusan a Puello de boyerista y lo sacan del ejército, a José Joaquín Puello. ¿Y dónde queda él? Bueno, Duarte lo va a ingresar, pero sacan a José Joaquín Puello. Y esos movimientos, cuando viene, se los lleva para Puerto Príncipe, porque estaba, digamos, chivo, porque esta gente que son dominicanos, están combinados, se lo llevó. Pero allá hubo un complot contra Herard que fracasó, ahí en enero, y los dominicanos no participaron contra él. Entonces él dijo, no, esta gente realmente son míos, reales, son míos. Son míos. Y entonces los devolvió para acá. Llegaron el 31 y el 32 a principios de febrero. Entonces Melle que dice, pero esta gente me la capto yo, porque ellos son dominicanos realmente, son dominicanos. Y si ellos están con el movimiento, la ciudad no tiene defensa.
porque esa era la defensa de la ciudad. Los regimientos 31 y 32 del ejército haitiano, que realmente eran dominicanos. Duarte ya se había conquistado a Puello cuando él se fue, porque él sabía que Puello no era ningún boyerista, y se lo conquistó, y estaba en el movimiento. Y entonces él es el instrumento que va a gobernar a esas tropas. Él era el militar de Duarte, digamos, José Joaquín Puello, que después lo fusiló Santana, pero bueno, él era el militar de Duarte. Por eso que Mella dice, bueno, pues ya Duarte, esa invasión de Duarte por el este no va, porque ya tenemos la ciudad de nosotros. Claro. Y entonces el 24 de febrero deciden dar el golpe, el 27 en la noche. Que ahí donde... Y entonces mandaron emisarios, ya el 25, al este, para que vinieran Santana y la gente que tenía, el hermano de Duarte, Vicente Celestino, que quedaba, porque en esa época no existía San Pedro de Macorís ni la Romana. El pueblo más importante en el este era el Ceibo. Y para llegar al Ceibo había que pasar por San José de los Llanos. Entonces ellos se enteraron primero que en el Ceibo. Y el 26 tiraron su cañonazo y cogían para la capital. entonces fíjense, entonces viene la noche del 27 de febrero, que están combinados con la tropa, Mella y el grupo, y Sánchez ya, todo. La reunión en la Puerta de la Misericordia, estaba el grupo de Mella, habían varios grupos. Y la cosa debía empezar a las 10 de la noche. Pero eran las 11. Y el grupo de Mella no venía, faltaba gente. Entonces comenzaron, mira, vamos a dejar esto, vamos a hacerlo otro día. Mella dijo, no, es esta noche. ¡Pam! Y tiró el trabucazo. Y ahí los comprometió a todos. Claro. Se despertó la ciudad porque... a las 11 y pico de la noche. Porque la ciudad en esa época no llegaba ni a la Puerta del Conde. La ciudad en esa época quedaba donde hoy, por ejemplo, la calle San Tomé. Por ahí la zona colonial. La zona colonial, pero no estaba completa. Porque la ciudad se había despoblado. Porque cuando vinieron los haitianos se fue un montón de gente. Y cuando los haitianos aquí, cuando pusieron eso, que solamente los haitianos podían ser ciudadanos y tener propiedades, no podían dejarle herencia tampoco. Y hubo mucha gente que se fue. Entonces la ciudad bajó. La ciudad estaba en 20 y pico mil, quizás bajó en esa época, vamos a poner que había 10.000 habitantes. Bajó, se fue un montón de gente cuando vinieron los haitianos. Y por eso había muchas casas vacías y muchas propiedades abandonadas en esa época. Pero entonces, ya con el ejército comprometido esa noche, no hay actividad militar ni nada. Un tiro que vino un hijo de Herar y lo tirotearon y se fue. Más nada, porque estaban todos combinados y se rindieron al otro día. ¿Esto después del trabucazo? Sí. ¿Después del 27 de febrero? El 26, porque el 27. 27. El 26 me dijo que en San José de los Llanos, sí, que ellos tiran su trabucazo para venir a Santo Domingo. Hicieron una bulla y vinieron para acá. Bien, pero entonces después del trabucazo se da esto, que se desaniman. ¿Qué pasa? No, antes. El trabucazo fue para animarlos. Bien. Bueno, después de eso ya se convergen todos en la Puerta del Conde, los grupos. Y ahí es que, porque entonces Desgrot ve que la fortaleza se vació, que se quedó sin nadie, y mandó un hijo de Herar a ver qué pasaba. Y entonces le cayeron a tiro los trinitarios, el tipo se fue.